Bueno, familia, qué bueno estar otra vez reunidos. La porción que nos corresponde en esta mañana en el devocional está en Hechos 5 del 27 al 42. Me gustaría que Rodney nos guíe en la lectura, por favor. Cuando, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, en ese hombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Sigamos, por favor. Sí. Que se creían muy importantes y como 400 hombres creyeron en él. Luego alguien lo mató y todos sus seguidores huyeron. Perdón, tengo un problemita ahí con las escrituras. Continuamos con el 37. Ya, un momentito, por favor. A ver, aquí tengo. Ok, perfecto. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartados de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo a esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez aliados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Muy bien, muchas gracias, Rodney. Bueno, parafraseando toda esta porción, dice que los apóstoles se presentan ante el concilio para ser interrogados y ellos dan testimonio de la muerte
la cruz y la resurrección de Jesús. Y dicen que Dios ha exaltado a su Hijo como príncipe y salvador. Los miembros del concilio buscan matarlos, pero interviene Gamaliel, un maestro de la ley muy respetado. Los apóstoles son puestos en libertad y se gozan de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. El título de nuestro devocional en esta mañana dice, La ayuda del Todopoderoso. Si vamos mirando por partes, en el versículo, 27 y 28, más que todo en el 28, cuando dice la pregunta del concilio, nos mandamos estrictamente que no enseñaras en ese nombre, pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Una recriminación hacia los apóstoles, ¿no? Por el hecho de que se les había dicho que y aquí tenemos una enseñanza ya para nosotros en este tiempo, y es de que no debemos opacar o no debemos ocultar el mensaje de Dios por algún aspecto, por algún otro aspecto. Debemos estar firmes. Dice, pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. Un ejemplo a seguir de la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Y es de que ellos empezaron a la doctrina de Jesús. Qué buen ejemplo que tomáramos nosotros y empecemos a llenar nuestros lugares de influencia cristiana, donde nosotros estamos desarrollándonos, desempeñándonos. Auxilio frente a la obra que prácticamente el Señor está haciendo a través de sus discípulos. Luego viene en el 29 la respuesta de Pedro y sus apóstoles, ¿no? Cuando dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué enseñanza tan grande también aquí. Y esto me lleva a reflexionar mejor en el orden de prioridades en nuestros intereses. Tal vez nosotros como familias, como sociedad, a veces tenemos un orden lógico en nuestros intereses, pero lo que los apóstoles aquí nos están enseñando es el orden lógico de los intereses como debe de ser, como debería estar. Y dice que primero es entonces, ¿quién? Dios. Por eso la respuesta que nos dice, es necesario, es una necesidad obedecer primero a Dios antes que a los hombres. En muchas familias hay disfunción porque realmente el orden lógico de sus intereses está trigiversado, está equivocado, está errado. Porque en algunos casos la prioridad primera son los hijos. En otros casos, la prioridad es la esposa o el esposo. En otros casos, la prioridad es el trabajo. Y vaya que si funciona, que si se vive de esa manera, pues primero no vamos a poder llenar como cristianos el lugar, el entorno con el mensaje de Dios. No lo vamos a poder hacer como lo hizo la iglesia primitiva. Y segundo, pues estamos cometiendo una grave falta y es colocando a Dios en otro lugar, en otro nivel, que no es en el que debería estar. Una vez más les digo, los apóstoles aquí nos enseñan a que la prioridad, lo más necesario y primero tiene que ser Dios. Ahora, hay veces, por ejemplo, que tenemos un ministerio en la iglesia y confundimos a Dios con la iglesia. Y entonces la prioridad es la iglesia y no Dios. Tenemos que tener muy, muy claro
esta enseñanza, ¿no? Es bueno o es necesario tener claras nuestras prioridades en nuestros propósitos. Aprendamos que en el orden lógico de las cosas primero está Dios. En el orden lógico de nuestros intereses primero está Dios. Debería estar ahí. Si no es así, si usted cree que tal vez ha dado más importancia a sus hijos, a su esposo, a su esposa, pues es tiempo de reflexionar y de volver a organizar esas prioridades. Y pongamos entonces a Dios primero. En el versículo 30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. El 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En el 32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto, dice, se enfurecían y querían matarlos. Bueno, aquí podemos ver entonces, a pesar de las circunstancias, es importante testificar de las obras del Señor. Pero para que nosotros podamos testificar de eso necesariamente, una vez más, tenemos que tener en orden nuestras prioridades. Primero Dios. De lo contrario, vamos a opacar, vamos a ahogar la obra, vamos a hacer otras cosas y en todo lo que hagamos no va a estar la evangelización, no va a estar el dar testimonio de lo que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas y, ¿por qué no?, también en la vida de nuestros hermanos. Entonces, debemos tener muy claro esto. No importa las situaciones que estemos atravesando. Mire, aquí le estaban reprochando, los llamaron al concilio a que se presenten a ese interrogatorio y los apóstoles nunca negaron, nunca rechazaron lo que el Señor había hecho en ellos y lo que les mandó hacer. Así también nosotros, ¿no? Aquí tenemos el claro ejemplo. Ellos dicen, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Está testificando y ratificando que Jesús es el Mesías. Luego dice, a este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Y trajo el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces están prácticamente anunciándoles aún al concilio, ratificándoles el evangelio, el plan de salvación. Y luego dicen, nosotros mismos somos testigos. Y tengamos en cuenta a qué se estaban enfrentando, ¿no? Hay que conocer o entender esto, de que el estar frente al concilio, tal vez yéndose en contra de sus pensamientos, de su forma de proceder, pues lo más lógico es que ellos terminarían muertos, porque los que estaban reunidos ahí eran personajes importantes que podían tal vez decidir por la vida de ellos. Y esta respuesta, pues, de los apóstoles tiene dos aspectos importantes que los están ratificando y aún ahí lo están, como les decía, proclamando. Y lo primero es, no se podían callar porque Dios era quien les ordenó predicar. Entonces, eso también nosotros lo tenemos que tener claro. Uno de los propósitos del Señor es hacerlo famoso a Él. ¿Y cómo se lo hace famoso? Pues hablando de Él, hablando de sus maravillas, de sus obras, de todo lo que Él ha podido hacer en nuestras vidas y en lo que nosotros podemos ver que Dios ha hecho en otras personas. Entonces no nos podemos callar, nadie nos puede callar. Hoy por hoy, pues la persecución o la oposición, digámoslo de esa manera, para el cristianismo, eh, ya no nos condena a muerte. Lo peor que nos puede dicen que, bueno, cosas realmente superficiales, pero más sin embargo nosotros muchas veces nos dejamos de eso y no cumplimos con lo que tenemos que cumplir, con lo que tenemos que hacer. Y aquí es el llamado entonces, ¿no? No callar. Ellos no se callaron, ni aún estando frente al concilio, no se callaron y hablaron del plan de salvación.
porque era Dios mismo el que el que les había hecho el llamado a hacerlo. Y otra, lo que y les ordenó que predicaran esa resurrección, ¿no es cierto? Entonces dice que ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Imagínense, entonces, como les decía, hoy por hoy a nosotros ya no nos van a matar por predicar a Jesús. Y con mayor razón deberíamos tener en cuenta y no callar ese mensaje. El versículo 34 dice entonces, levantándose del concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Si miramos esta escena y nos metemos en la escena, este señor Gamaliel, bueno, recordemos que Gamaliel fue el maestro, el profesor, el instructor de Pablo. En ese momento, pues Saulo de Tarso. Y era un personaje bien importante. Y les dice ahí en el concilio, sáquenos un momento, por favor. El concilio dice que más o menos alrededor de 70 personas, los ancianos o el Sanedrín, como se dice, era la cantidad de hombres importantes que se reunían para tomar decisiones acerca de los problemas en la comunidad. Y entonces se levanta este Gamaliel y les dice, bueno, sáquenos un momento a estos hombres y quiero decirles algo. Y entonces les dice, tengan cuidado prácticamente, ¿no? Tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Y les trae a recordar algunos hombres que tuvieron ciertas doctrinas, enseñanzas, o fueron líderes de alguna manera, que levantaron sus seguidores, pero cuando ellos terminaron, cuando ellos se murieron, cuando algún viento fuerte golpeó contra aquellos proyectos, se desvanecieron, se destruyeron y no prevalecieron. Algunos fueron dispersos, otros murieron, bueno, y podemos leer si quieren una vez más en el 36 cuando dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió, o sea, su líder murió y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Luego dice, después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, entonces viene el caso para con los apóstoles. Dice Gamaliel un sabio consejo que yo estoy seguro aquí, que fue el mismo Señor el que le puso esas palabras en los labios de Gamaliel, diciendo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, se acabará. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué maravilloso esto, ¿no es cierto? El consejo de Gamaliel es lo que Dios usa en este caso para proteger a los apóstoles. Podemos decir tal vez que muchas veces Dios utiliza a un opositor y un opositor de los fuertes, de los más reconocidos, para respaldar a los suyos, o sea, para respaldar su obra, ¿cierto? Entonces, qué tremendo. Hay muchas veces que se malinterpreta esta parte, ¿no? Cuando dice, pero si es de Dios, no la podréis resistir, no será tal vez hallados luchando contra Dios, o mejor desde antes. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y déjenlos porque si este consejo o esta obra es de los hombres, pues se desvanecerá. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado decir, levantamos un plan, un proyecto, un emprendimiento y decimos, bueno, si es de Dios, eso se da. Y si no, pues no, así de sencillo. Pero debemos tener en cuenta de que se malinterpreta muchas veces esta palabra, porque lo empiezan a entender como que si las cosas se dan fáciles, entonces es de Dios.
se dio, se abrieron las puertas y listo. Pero debemos tener en cuenta que no siempre es así. El plan de salvación que los apóstoles están predicando, la resurrección, la muerte, la resurrección de Jesús, el perdón de pecados, todo ese plan de salvación, del arrepentimiento, tuvo mucha oposición y tuvo muchas dificultades para estar donde estamos ahora. Entonces no podremos decir, muchas veces se levantan obras y cuando hay oposición, cuando hay dificultad, me atrevo a decir que es entonces cuando realmente Dios, eso es de Dios. Pero cuando las cosas se dan a veces muy, muy fáciles, eh, tal vez no sean de parte de Dios. Entonces tenemos que aprender a discernir muy bien cuándo es de Dios y cuándo no. Y no malinterpretemos o no interpretemos a la ligera esta parte. Ahora, lo que sí podemos entender es que Dios es el que ayuda, Dios es el que apoya la obra, Él es el que da el resultado. Por eso el devocional en esta mañana se titula así, ¿no? La ayuda del Todopoderoso. Cuando nosotros emprendemos una obra misionera, cuando nosotros tomamos la decisión de servirle al Señor, sea de tiempo completo, sea en un ministerio, sea como Paulino, bueno, etcétera, como usted quiera, pero le sirve al Señor. Dios, el Todopoderoso, es quien le va a respaldar. Y si hay oposición, en nuestro tiempo la mayor oposición es la familia. Suele suceder que uno de los dos es el que se convierte o uno de los miembros de la familia se convierte y los demás no. Y entonces empieza la oposición, empieza la persecución. Pero más sin embargo, como mirábamos en el comienzo, en el versículo 29, debemos organizar las prioridades. ¿Y a quién es que vamos a obedecer? Si obedecemos a Dios o obedecemos a los hombres. Entonces, tengamos en cuenta esto. El versículo 40 dice, estuvieron de acuerdo con él, entonces llamaron a los apóstoles y después de azotarlos les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas incen, in, ineces, ¿qué? Incesantemente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Entonces, mire, incesantemente, sin cansarse, seguían predicando. Y aun cuando les habían dicho aquellos hombres que no lo hicieran. Entonces, entendamos aquí también que el enemigo es terco. Y no cesará él tampoco de interrumpir y de prohibir que se hable de Dios. Y buscará estrategias también. Y lo que tenemos que hacer es no escucharlo y seguir adelante, hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, ¿cierto? Entonces, en dos cosas, resumir todo esto. Primero, aunque hayan amenazas, los testigos fieles siempre dirán la verdad para anunciar lo que han oído, visto y experimentado de parte de Dios. Y segundo, Dios abre caminos en medio del peligro para ayudar a sus hijos. Seamos sabios para discernir la voluntad de Dios de la de los hombres, para buscar y obedecer solo a la voluntad de Dios y no a la de los hombres. Entonces, creo que Dios nos ha enseñado a través de esta porción en esta mañana. Pidámosle